En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros y poder compartir un poco de mi trabajo, que como le comentaba antes al profesor Oscar, es un trabajo una línea de trabajo en la que he empezado a investigar hace poquito, hace relativamente poco, y que todavía no había compartido con nadie. Entonces, yo sí que he trabajado en otras áreas en el pasado y he presentado los trabajos, pero este artículo en concreto que voy a presentar hoy no lo había compartido hasta el momento. Pues creo que es un buen momento para recibir comentarios, para recibir reflexiones, más allá de explicar un poco lo que he ido haciendo y por qué creo que esto es un área importante que teníamos que trabajar un poco más en criminología, ¿no? Así que si cualquier persona que está asistiendo tiene cualquier reflexión, cualquier feedback, cualquier comentario metodológico, teórico o conceptual que quiera compartir, por favor, hacedlo, háganlo, porque es un buen momento para mí para introducir cambios a mi trabajo. Como han dicho antes, yo soy profesor de la Universidad de Manchester, llevo por aquí ya 8 años, cerca de 9 años, viviendo en el Reino Unido y quería disculparme por anticipado porque habrá partes de la ponencia o algunas diapositivas que están escritas en inglés y es porque hay ciertos conceptos y ciertos aspectos metodológicos que los he aprendido en lengua inglesa y a pesar de que yo soy de Barcelona, hay ciertos aspectos más conceptuales, más teóricos que me cuesta un poco más traducirlos al español. Pero si hay cualquier aspecto que no quede lo suficientemente claro, por favor, no dudéis en interrumpirme o hacer preguntas en el chat y lo resolvemos si hay aspectos más de traducción que no quedan muy claros. Pues el título de la ponencia es La estructura del tiempo desestructurado y el crimen, un marco teórico integrador. Como decía antes, es la primera vez que voy a presentar este trabajo. Pero con suerte, pues va a recordaros un poco el trabajo que ya habéis aprendido en clase y en los libros de criminología hasta el momento y cómo esta propuesta teórica que estoy desarrollando en el momento contribuye a mucho trabajo que muchos otros criminólogos han hecho hasta el momento, ¿no? Pero antes de empezar, quería hablar un poco sobre los orígenes de esta nueva área de investigación en la que estoy empezando a hacer trabajo, a investigar y reflejar un poco cómo nuestra vida del día a día, cómo lo que vivimos a lo largo de nuestra vida puede luego canalizarse en nuestros intereses de investigación y en nuestro propio trabajo, ¿no? Y esto es un aspecto que como que a todos nos concierne. Em, yo por mi formación, por la formación que recibí en la Universidad Autónoma de Barcelona, siempre miro a la criminología y al crimen y a la desviación desde la perspectiva de la comparativa. Si queremos entender por qué cierto fenómeno delincuencial es prevalente en nuestra sociedad, lo primero que tenemos que preguntarnos ¿es realmente prevalente? Y solo podemos responder a esta pregunta haciendo comparativa, ¿no? ¿Es más alto? ¿Tenemos más nivel de delincuencia o menos nivel de delincuencia que en otros países? ¿Tenemos más nivel de delincuencia o menos nivel de delincuencia que en otras regiones de nuestros países? Etcétera. Y sabemos por lo general en criminología de hace muchos años que hay una región del planeta concretamente que tiene unos niveles de delincuencia muy bajos, ¿no? Y esto es la Asia del Este, Eastern Asia. Y concretamente, pues Japón, Corea y China tienen niveles de delincuencia muy bajos. Y por este motivo, el año pasado, en verano, decidí irme un mes entero a China a viajar. Además, evidentemente, también tenía curiosidades por conocer el país, pero como científicos sociales, pues cada vez que vamos a un lugar nuevo, no podemos resistirnos y empezamos como a observar qué está pasando en ese lugar, cuál es la realidad, cuál es la delincuencia como criminólogos, y empezamos pues a tomar notas, ¿no? Entonces yo fui a la ciudad de Guangzhou, estuve de profesor visitante en la Universidad Zhejiang y me gustó mucho el país, tengo intención de volver. Y una de las observaciones que hice mientras estaba viajando por las diferentes zonas del sur de China era que cuando caía la noche no solo llovía mucho, sino que había muy pocas personas en la calle. Concretamente, había muy pocos varones, jóvenes, adolescentes, a partir de las 6 de la tarde por la calle.
Y entonces yo le pregunté a la gente, a la gente local, que por qué puede ser esto, ¿no? ¿Por qué tantos pocos adolescentes en la calle a partir de la tarde, a partir de las 6 o las 7 de la tarde? La respuesta constantemente era porque están haciendo deberes. No hay mucha presión con los chicos jóvenes para que luego puedan acceder al sistema de universidades. Esto significa que hay unos exámenes de acceso a la universidad muy estrictos y tienen que dedicarle muchas horas a estudiar durante el día a día. Y esto, evidentemente, lo que me hizo pensar desde una perspectiva criminológica es dos cosas. En primer lugar, como ya sabréis, la mayoría de la delincuencia es cometida por adolescentes jóvenes. Esta es la famosa curva de la edad del crimen, de un artículo publicado hace muchos años por Love y Sampson, pero hay muchos artículos similares que han investigado en qué momento de la edad de una persona las personas suelen involucrarse más con la delincuencia, ¿no? Y estos suelen ser los adolescentes. Si en Asia, en el este de Asia, la mayoría de adolescentes en estas edades están en casa en lugar de estar en las calles, pues habrá menos oportunidades para que se involucren con oportunidades delictivas. Y es probable que esto, no lo sé, esto es algo que tendremos que testar, ¿no? Es probable que esto pues, influya de alguna manera en el número total de delincuencia que se acaba registrando en estos lugares. Esto fue lo primero que me vino a la cabeza. Pero, ¿qué más se me ocurrió? Pues que también en criminología tenemos otra observación que se ha dado a lo largo del tiempo. Voy a ir mirando que se ha dado a lo largo del tiempo es que la mayoría de la delincuencia suele concentrarse a partir de las 6 de la tarde. Si juntamos estos dos factores que yo observé de una forma no sistemática, de una forma eh, casi aleatoria, mientras visitaba un nuevo país. Si tenemos en cuenta estos dos factores, que la mayoría de los crímenes son cometidos por adolescentes y que la mayoría de crímenes son cometidos durante la tarde, y en estos países los adolescentes durante estas horas de la tarde están en casa estudiando y haciendo deberes y no están en la calle, podemos empezar a entender. Igual, ¿no? A un nivel conceptual, por ahora, a un nivel teórico, podemos empezar a entender un factor importante por el que estas sociedades tienen tan poca delincuencia. Yo de todo esto fui tomando nota y fui pensando cómo canalizar estas reflexiones, estas observaciones no sistemáticas en un estudio empírico que me pueda permitir estudiar precisamente esta pregunta. ¿Tiene el tiempo libre de los jóvenes alguna influencia en cuánto se involucran en actividades delictivas y antisociales y en los niveles agregados de delincuencia que se ven en un país? Y esto es lo que voy a presentar hoy, ¿no? Después de volver de China, me senté en mi despacho en Manchester, busqué una base de datos que me permitiera investigar esta pregunta y empecé a hacer investigaciones sobre el tema para dotar a estas reflexiones y estas observaciones no sistemáticas de una solidez empírica que me pudieran permitir pues, hacer este planteamiento teórico nuevo. Lo primero que tengo que hacer, evidentemente, es pensar este principio, esta hipótesis de que el tiempo libre de los jóvenes se relaciona con la delincuencia, cómo se canalizan mecanismos teóricos muy concretos, ¿no? Y evidentemente en criminología, a pesar de ser una ciencia joven, a pesar de ser una ciencia en la que estamos relativamente empezando, especialmente si nos comparamos con otras ciencias mucho más longevas como la economía, como la sociología o como la psicología, la criminología también tiene años de recorrido. Y lo primero que se tiene que hacer es leer, ¿verdad? Y referirse al trabajo que se ha realizado hasta el momento para ver si esta nueva observación, este nuevo parámetro que probablemente no se había considerado demasiado en nuestra disciplina, realmente ha sido no considerado, ¿no? Y lo primero que hice yo en mi caso fue irme a los tres parámetros principales de las teorías criminológicas, ¿verdad? Las teorías del autocontrol, las teorías del control social y las teorías de la influencia por pares de la criminología. Hablamos, evidentemente, pues aquí de Hirschi y colegas, Gottfredson y Hirschi, y aquí investigadores como Akers, como Edwin Sutherland y como muchos otros que han estudiado en qué medida cuando nos relacionamos con otros delincuentes, pues aprendemos la conducta delictiva y luego nos
empezamos a cometer delitos nosotros mismos, ¿no? Y, y la criminología lo que ha planteado hasta el momento, en estos estudios principales, es que hay un vínculo directo, ¿verdad? Un vínculo directo entre el autocontrol de las personas y su participación o la predisposición a envolverse en conductas delictivas, o el autocontrol de las personas y su participación en conductas delictivas, y la asociación con pares delincuentes y la asociación con conductas delictivas. Pues estos tres grandes constructos teóricos de la criminología contemporánea, pero que también llevan muchos años siendo investigados, se han hipotetizado como una relación causal directa prácticamente con la conducta delictiva. Y por otro lado, también tendríamos una serie de factores más estructurales, más macro, que también se relacionarían de algún modo con las oportunidades delictivas, ¿verdad? Los cambios sociales, y hablaríamos, por ejemplo, pues el nivel de desigualdad de una sociedad, el nivel de pobreza que pueda haber en un lugar concreto, etcétera, etcétera, el desarrollo económico. Y la fábrica social, ¿no? Este es el concepto de la criminología ambiental, que hay ciertas zonas de las ciudades que por la forma en la que están construidas, por la forma en la que están planteadas, atraen más oportunidades delictivas que otras, ¿verdad? Entonces, yo partí de estos 5 grandes enfoques teóricos que a su vez engloban otros microenfoques teóricos, y cómo esto explica. Y empecé a plantearme cuál es el rol del tiempo libre desordenado, el tiempo libre en el que no hay unas actividades concretas asociadas con ellas, por ejemplo, y por qué hago esta puntualización de tiempo libre desorganizado concretamente. Porque en la sociedad en la que yo estuve en ese momento, en la sociedad china, hay adolescentes que sí que tienen tiempo libre, pero lo dedican, por ejemplo, a aprender piano, lo dedican a aprender idiomas. Entonces son actividades de tiempo libre o a los deportes, pero tienen una estructura concreta que puede contribuir de una forma prosocial al desarrollo de los adolescentes, ¿verdad? Entonces, no creo que cuando hable de tiempo libre en este marco teórico concreto, hable de tiempo libre organizado, sino tiempo libre desorganizado. Y me planteé si puede haber aquí un elemento que medie entre todos estos constructos teóricos y el resultado final de desarrollo de la delincuencia, y que probablemente no hayamos estudiado mucho en delincuencia. Y me pregunté si este constructo intermedio, este constructo que puede mediar entre todos estos grandes paradigmas teóricos y la criminalidad, igual puede ser el tiempo libre. Y esto fue lo siguiente que me planteé a un nivel teórico. ¿Puedo encontrar en las investigaciones previas algún apoyo empírico que me permita empezar a plantear la posibilidad de que aquellas personas con un bajo autocontrol se involucran más en actividades de tiempo libre desorganizado, y esto es lo que luego les lleva a cometer más delitos? ¿O que las personas que tienen un bajo nivel de control social por parte de sus padres, por parte de sus familias, por parte de las escuelas, se involucran en más actividades de tiempo libre desorganizadas, y esto luego se canaliza en más delincuencia? ¿Eso es posible? ¿Tiene sentido a nivel teórico por ahora, a nivel conceptual? ¿O es posible que los jóvenes que tengan amigos, pares delincuentes, tiendan a preferir actividades de tiempo libre desorganizadas en lugar de actividades de tiempo libre organizadas, o no tiempo libre en absoluto? ¿Esto puede tener algún sentido? Y empecé a encontrar pues, estudios que sí que han mirado desde otras disciplinas a estos tres vínculos causales. Y pues esto es lo que planteo en este trabajo, ¿verdad? Planteo que no toda la relación causal entre estos grandes paradigmas teóricos y la criminalidad está mediada por el tiempo libre desestructurado, pero sí que puede haber parte de este mecanismo causal, parte de la causalidad entre estos y la criminalidad, que puede estar mediada en el tiempo libre desorganizado. Y ahora explicaré un poco cómo me he aproximado yo a esta explicación. Pero antes de hacer esto, antes de explicar un poco por qué creo que esto puede darse a nivel empírico, a nivel de la realidad social, eh, otro aspecto que yo considero muy, muy importante para plantear este enfoque causal es que si podemos explicar parte del mecanismo causal por el que estos diferentes constructos afectan a la delincuencia por medio de uno solo, si esto fuera real a nivel empírico,
a nivel de políticas públicas nos soluciona muchas cosas, porque no tenemos que preocuparnos tanto por influencia en el autocontrol, ni en el control social, ni en la influencia por pares, ni en los cambios sociales, ni en la fábrica social de las ciudades. Podemos centrar un buen, un buen peso de los mecanismos sociales de prevención del delito en este elemento único que media en parte el efecto de todos los anteriores. Entonces, a nivel teórico, a nivel conceptual, pues yo creo que esta propuesta tiene potencial. Tiene potencial a nivel explicativo, porque permite explicar parte de lo que las otras teorías han querido explicar en un pasado por medio de un único constructo, pero muy, muy, muy importante a nivel práctico. Puede tener implicaciones muy positivas a nivel de políticas públicas sobre cómo enfocamos la prevención del delito en las sociedades modernas, ¿verdad? Pues vamos a empezar a explicar por qué, a nivel teórico, creo que estos tres constructos, el autocontrol, el control social y la influencia por pares, se relacionan con el tiempo libre desestructurado. Luego explicaré por qué creo que estos dos constructos estructurales se relacionan con el tiempo libre desestructurado y luego explicaré por qué creo que el tiempo libre desestructurado se relaciona con la delincuencia, tanto con la predisposición a involucrarse en la desviación o en la criminalidad como a las oportunidades criminales. Creo que nada de lo que voy a explicar ahora va a sorprender a nadie. Creo que básicamente estoy tratando de ponerle peso empírico a unos elementos causales que creo que son casi de sentido común para la mayoría de personas, pero vamos a explicar cada uno de ellos. Y si en alguno de estos concretos, en alguna de estas líneas que reflejan mecanismos causales, no queda suficientemente clara, por favor, decírmelo, porque esto es como en lo que creo que tengo que trabajar todavía un poco más para convencer de que este enfoque causal tiene potencial de futuro. En primer lugar, propongo, perdón, no lo he dicho antes, cada una de estas líneas oscuras en negro, le denomino una proposición distinta. Y entonces esta sería la proposición del self-control, la proposición del social control, la proposición del peer influence, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que testear, tenemos que comprobar a nivel empírico que todas estas líneas tienen efectivamente algún vínculo causal con el tiempo libre. Pues en principio lo que planteo es que más allá del efecto en la delincuencia, y ahora por ahora nos vamos a olvidar de ello, tener amigos criminales nos lleva a involucrarnos más en actividades de tiempo libre desorganizadas que en otras. Y esto sí que hay bastante peso empírico en estudios de juventud realizados en otras disciplinas, que cuando nos relacionamos con otros pares que tienden a involucrarse en actividades delictivas, tendemos nosotros también a involucrarnos en actividades de tiempo libre sin ningún tipo de estatuto. Cuando nuestros amigos, especialmente cuando somos adolescentes, se dedican a la desviación, se dedican a la criminalidad, tendemos a pasar más tiempo libre en las calles sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de objetivo. En segundo lugar, también hay estudios que llevan a pensar de que los jóvenes cuyas familias especialmente ejercen un bajo control social tienden a dedicar más tiempo libre a actividades de tiempo libre desestructuradas. Esto principalmente es porque los padres pues, no preguntan dónde están los jóvenes, no tratan de ejercer ningún tipo de control sobre cómo estos jóvenes están dedicando el tiempo libre y por tanto pues pasan más tiempo en las calles en lugar de pues estar haciendo deberes como podría pasar en algunas sociedades asiáticas o estar haciendo algunas actividades de tiempo libre con algo más de organización alrededor de ellas. Y en tercer lugar, la tercera proposición individual que planteo es que los jóvenes con un bajo autocontrol tienden a preferir actividades de tiempo libre sin que ofrezcan gratificación inmediata, como si están en la calle, tomando unas copas, bebiendo cerveza, pasándotelo bien con los amigos, en lugar de dedicar el tiempo libre a actividades estructuradas que sí que ofrecen gratificación, pero a un mucho más largo plazo. Y sabemos por estudios de Gottfredson, Hirschi y luego también por los posteriores a nivel
más psiquiátrico, que los jóvenes con bajo autocontrol tienden a preferir actividades de gratificación inmediata en lugar de actividades que ofrezcan pues gratificación más a largo plazo en lugar de a corto plazo. Pues es posible que los jóvenes con bajo autocontrol prefieran este tipo de actividades estructuradas de tiempo libre en lugar de actividades estructuradas. Esta sería la parte individual del modelo. En segundo lugar, estaría la parte más estructural sobre cómo los cambios sociales y la fábrica urbana se involucran, se relacionan con el tiempo libre estructurado. Y de nuevo, creo que lo que planteo no es, no estoy redescubriendo la rueda, creo que es casi de sentido común, que cuando hay un incremento, por ejemplo, del desempleo de un país, incrementa el tiempo que las personas tienen para dedicarse a actividades de tiempo libre desestructuradas, porque no tienen que estar trabajando. Eh, o, o cuando hay ciertos cambios de políticas sociales que conllevan que las personas pues dediquen, que tengan más tiempo libre. Por ejemplo, ahora en España se está planteando que se reduzca el número de horas, de horas laborales a la semana. Esto puede llevar a que haya más personas en las calles al acabar el día. Yo creo que esto no sorprende a nadie, ¿verdad? Que hay ciertos cambios sociales, ciertos cambios legislativos que pueden llevar a que la gente tenga más tiempo para dedicarse a tiempo libre desestructurado, especialmente con jóvenes. Y en quinto lugar, tampoco sorprende a nadie que hay ciertas partes de las ciudades que están diseñadas concretamente para atraer actividades de ocio, pues para tener discotecas, para tener bares, zonas aquí en Inglaterra con pubs que están diseñadas precisamente para concentrar geográficamente las actividades de tiempo libre desestructurado. Y es posible que tanto en estos momentos sociales en los que incrementa el desempleo, por ejemplo, y en aquellas zonas de las ciudades en las que hay más tiempo libre desestructurado por cómo están diseñadas, se tiendan a concentrar las actividades delictivas. Y esta es la última parte del modelo, ¿verdad? Porque tanto a nivel individual como a nivel estructural, cuando hay más tiempo libre desestructurado, puede haber más predisposición a la delincuencia y más oportunidades para el crimen. Y ahora quería pedirles si pueden leer este fragmento y luego continuamos. Bien, pues esta es la última parte del modelo teórico que plantearíamos, ¿no? Que aquellos jóvenes que tienen más tiempo libre significa que pasan más tiempo en entornos con baja supervisión, en entornos en los que pueden aprender con mayor facilidad la actividad delictiva por relacionarse con otros jóvenes con tendencias antisociales y encontrar más oportunidades para involucrarse con la actividad delictiva. Por medio de diferentes mecanismos explicativos, tanto a nivel individual como estructural, el tiempo libre se relacionaría con más oportunidades para la delincuencia y más predisposición a la conducta criminal. Y esto, evidentemente, como hemos comentado antes, se referiría únicamente a actividades de tiempo libre desestructurado sin una organización alrededor de ellas. Y tenemos algunos estudios que también han comprobado que esto se da a nivel empírico. Y la tercera parte de la investigación, evidentemente, es comprobar si esto que planteamos a nivel teórico, si esto que planteamos a nivel conceptual, se puede comprobar a partir de datos empíricos, ¿verdad? Y lo voy a hacer en dos estudios. Un primer estudio que estudia la parte individual del modelo, estudia si aquellos jóvenes con más tiempo libre estructurado se relacionan más en el crimen. Y una segunda parte a nivel estructural que explica si aquellos años en los que incrementa el tiempo libre estructurado por cambios sociales de distinta índole, también incrementa la delincuencia registrada en un país como los Estados Unidos, ¿verdad? Y la principal motivación que me llevó a elegir Estados Unidos
para este estudio de caso era la disponibilidad de datos. Me hubiera encantado poder hacer este estudio en Reino Unido o en España, que son mis dos países, pero no tenía ningunos datos que me permitieran estudiar con un nivel de precisión suficiente el tiempo libre estructurado de los jóvenes. Mientras que en Estados Unidos había una encuesta muy, muy bien diseñada que preguntaba a una muestra bastante grande de jóvenes cuánto tiempo, cuántas horas al día dedican a diferentes tipos de actividades y yo pude codificar luego cuáles de estas actividades corresponderían con lo que yo podría entender tiempo libre desestructurado. Entonces, la única motivación por la que me centré en Estados Unidos fue disponibilidad de datos. Pero me gustaría replicar este estudio en otros países. Para la parte individual del estudio, utilicé una encuesta que se llama Monitoring the Future, que es de acceso abierto. Eh, Podéis utilizarla para vuestros estudios si os interesa. Tiene una muestra de más de 8.000 estudiantes de entre 14 y 16 años, que para mí era perfecta porque es la edad en la que, como sabemos, incrementa mucho la delincuencia durante la curva de la edad y el crimen. Y tiene una serie de preguntas muy, muy, muy precisas sobre el número de horas al día que los jóvenes dedican a muchas actividades, ¿no? Entre ellas está encontrarse con amigos, pasear por las calles, ir a centros comerciales, tiempo de ocio pasado con uno mismo, sin otras personas, yendo a conciertos, jugando videojuegos, etcétera. Muchas preguntas que muchas de ellas servían para efectivamente medir el tiempo libre. Codifiqué toda esta información, pasé muchas horas asegurándome de que todas estas mediciones estuvieran diseñadas de la misma manera, ¿no? Y luego lo estandaricé todo por 24 horas, de manera que cada individuo en la base de datos tiene como máximo 24 horas, de las cuales una cierta parte de ellas se dedicarían a tiempo libre desorganizado en lugar de otro tipo de actividades. La base de datos, y esto es súper importante, también pregunta a los jóvenes cuántos crímenes, actos desviados no criminales y consumo de drogas han realizado en el último año para crímenes muy concretos, actos desviados no criminales muy concretos y drogas muy concretas, lo que me permite a mí codificar toda la información que necesitaba para poder testear el modelo. Esta base de datos realmente era muy, muy, muy precisa para lo que yo necesitaba. Y también tenía mediciones de autocontrol, control social y de influencia por pares, que luego los pude combinar a partir de análisis factorial en tres, no, al final fueron cuatro factores latentes de control social por los padres, control social de otro tipo, autocontrol de los menores y influencia por pares de otros amigos criminales que puedan tener. También para controlar el efecto de otras variables demográficas incluimos la edad, el sexo, la raza, estudios universitarios, esto era de los padres, zona urbana en lugar de zona rural, la nota media de los alumnos y recursos financieros de las familias de cada encuesta. Y apliqué una serie de modelos empíricos a nivel descriptivo, pero también estimaciones Poisson y análisis de paz, análisis causales, para ver si el modelo teórico que planteábamos se daba a nivel empírico también. Empecemos como un poco con el análisis descriptivo. Vamos a ver cuánto tiempo. Todavía tengo tiempo, sí. A nivel descriptivo, estos son, como sabéis, análisis boxplot, análisis. Ahora es cuando empiezo a perderme en el español porque no sé cómo se traduce. Análisis de cajas. Igual se dice análisis de cajas, no sé. Y vemos eh, para jóvenes con alta frecuencia, frecuencia baja y no frecuencia de delincuencia, cuánto tiempo libre a nivel medio tienen, ¿no? Y esto sería para conducta criminal, conducta desviada no criminal y abuso de sustancias. Y vemos que aquellos jóvenes que se involucran más en la delincuencia tienen de media más participación en tiempo libre desorganizado que los que tienen poca involucración en la delincuencia y más que los que no tienen ninguna participación en la delincuencia. Y eso también se cumple para la participación en desviación en un sentido más amplio y en el consumo de sustancias también. Entonces, a nivel descriptivo, y ahora no estamos controlando por nada, solo estamos haciendo un análisis bivariado
entre la conducta criminal y el tiempo libre, parece pues, que hay cierta indicación en los datos que puede llevarnos a pensar que esto puede darse a nivel empírico. En la siguiente parte estimen modelos algo más complejos, controlando por todas las variables de control que hemos mencionado antes, ¿no? La edad, el sexo, la etnia, estudios universitarios de los padres, zona urbana o no urbana, ingresos de la familia. Ah, no, esto es la nota media del curso, ingresos de la familia, controlando por todo esto. Si el tiempo libre en casa y fuera de casa, pues permitiría explicar la conducta desviada. Esto es conducta criminal. Eh, este valor, si es por encima de 1 y significativo, entonces por debajo de 0,05, por ejemplo, diríamos pues, que sí que tiene un efecto a nivel empírico. Y efectivamente, tanto el tiempo libre en casa como el tiempo libre fuera de casa ejerce capacidad explicativa bastante importante en la criminalidad. Solo por debajo de la influencia por pares. La influencia por pares sería todavía más relevante que el tiempo libre de las personas. Y el autocontrol también afectaría, tiene una relación significativa, no tan importante como las anteriores y en el sentido opuesto, evidentemente. Los jóvenes con más autocontrol cometen menos crímenes que los jóvenes con autocontrol. Pero cuando controlamos por todo, pues parece que sí que hay cierta indicación de que estos parámetros de tiempo libre, tanto en casa como fuera de casa, pueden estar explicando parte importante de la conducta criminal que igual en criminología hasta el momento no habíamos considerado tanto en nuestros modelos. Y aplico el mismo modelo a explicar también desviación no criminal y abuso de sustancias, y igualmente tenemos relaciones significativas e importantes y en el sentido que esperábamos, ¿no? Pues que más tiempo libre, más participación en la criminalidad, más participación en la desviación y más participación en el en el consumo de sustancias. Vemos además que en el caso de consumo de sustancias, el control parental sí que es significativo y además control parental, menos consumo de sustancias, que también va en línea de lo que estábamos esperando. Estos modelos pues, nos permitieron ser un poco optimistas con nuestro modelo teórico y seguir profundizando un poco más en ello. Y lo siguiente que hicimos es analizar relaciones causales, ¿verdad? Que es lo que planteábamos en el modelo. ¿Hasta qué punto la relación entre estos grandes paradigmas de la criminología que hemos utilizado durante muchos años está mediado por el autocontrol? En primer lugar, vemos que el autocontrol, el control parental y la influencia por pares, pero no el apoyo social, afectan al tiempo libre de las personas. Y en segundo lugar, y esto lo tengo que explicar un poco mejor, lo que vemos es la C sin el acento, es el efecto directo. Pues digamos que los jóvenes con más autocontrol tienen mucha menos involucración, mucha menos participación en la delincuencia y el efecto directo es de menos 0,32, pero cuando controlamos por la mediación del tiempo libre, digamos que un 0,02 del efecto está mediado por el tiempo libre. En el caso del autocontrol, muy poco del efecto parece estar mediado por el tiempo libre, pero en el caso, por ejemplo, del control parental, casi la mitad del efecto del control parental en la criminalidad está mediada por el tiempo libre. Y también media parte de la influencia por pares y parte de la influencia del apoyo social. Eso también lo aplicamos al efecto de la desviación y en este caso la mitad, por ejemplo, del efecto del autocontrol en la desviación está mediado por el tiempo libre de los jóvenes. También buena parte del efecto del control parental en la desviación está mediado por el tiempo libre de los jóvenes y un poco también de la influencia por pares. Y para acabar, hicimos lo mismo con el abuso de sustancias y de nuevo, casi todo el efecto del control de los padres en el abuso de sustancias está mediado por el tiempo libre de los jóvenes. Pues, en cierta manera,
igual era menos de lo que estábamos esperando, pero en cierta manera todos estos constructos de la criminología clásica, todos estos constructos de la criminología teórica casi hegemónica, casi del mainstream, están en cierta manera mediados por el tiempo libre estructurado de los jóvenes. Esto es lo que queríamos testear a nivel empírico y hemos encontrado algo de evidencia para ello. Evidentemente, tenemos que hacer muchos estudios más y hacer posible encontrar datos longitudinales que nos permitan hacer estos estudios causales con un poco más de apoyo empírico. Pero de momento podemos ser algo optimistas con nuestro modelo teórico. La segunda parte del estudio, porque voy a tirar para atrás un poco ahora. Hasta este momento hemos mirado solo esta parte del modelo, ¿verdad? Sí, el autocontrol, el control social y la influencia por pares afectan al tiempo libre estructurado y esto afecta las predisposiciones al crimen y esto al crimen. Pero no habríamos mirado la parte estructural del modelo y esto es lo que hacemos en el segundo estudio. Miramos, sí, en Estados Unidos, durante los años en los que hay más tiempo libre, por el motivo que sea, puede ser porque hay crisis económicas y esto conlleva que hay más desempleo y que hay más personas en la calle, o puede ser porque hay cambios legislativos y se reduce la jornada laboral, o porque se reduce el número de horas obligatorias que un joven tiene que estar en el colegio. Por ciertos motivos, sin aquellos años en los que hay más tiempo libre estructurado, también hay más crimen a lo largo del tiempo, digamos, ¿verdad? Para esta segunda parte del estudio utilizamos dos encuestas. Una primera encuesta que se llama encuesta de tiempo libre, encuesta de utilización del uso de los americanos, y esta la utilizamos para medir el tiempo libre desorganizado. Y en segundo lugar, la famosa National Crime Victimization Survey, es para medir la criminalidad. Tenemos datos agregados desde 2003 hasta 2021. Entonces hacemos análisis de series temporales a lo largo del tiempo. Y utilizamos, como no tenemos muchos años, solo tenemos entre 2003 y 2021, o sea, muy pocas unidades de análisis, dos controles, el Producto Interior Bruto del país y el índice de Gini, que mide la desigualdad social, desigualdad económica de las personas y cómo esto cambia a lo largo del. ¿Y qué utilizamos? Pues de nuevo, análisis descriptivo, análisis de correlación bivariada y varios tipos de modelo de series temporales para ver si aquellos años en los que hay más tiempo libre, luego hay más delincuencia. También miramos utilizando lags, por ejemplo, la cantidad de tiempo libre en el año 1 influencia la cantidad de crimen en el año 2, en el año siguiente, el año posterior. Primero de todo, lo que hicimos fue representar esto en gráficos. En azul tenemos la cantidad de tiempo libre fuera de casa en total. Y aquí la cantidad de tiempo libre fuera de casa para los jóvenes de entre 15 y 26 años. Esta es la clasificación que nos ofrecía la encuesta. No podíamos ser más precisos que esto. Y en la parte de abajo, en naranja, la victimización por delitos contra la propiedad y victimización por delitos violentos. A nivel gráfico, a mí me sorprendió bastante que parece que hay cierta convergencia. Hay años en los que incrementaba el tiempo libre, también incrementaba la desviación. Aquí también teníamos otra vez un pico. Y aquí teníamos un tercer pico que también parecía coincidir. A mí esto me sorprendió bastante que fuera tan ajustado. Pero luego, evidentemente, esto se tiene que comprobar a nivel empírico un poco más avanzado. Pero que parece que, tal como reflejan estos datos por ahora, parece que podría haber algún tipo de relación también a nivel transversal o temporal. Primero todo lo que hicimos fue una relación bivariada o una correlación bivariada entre el crimen registrado por la National Crime Victimization Survey y el tiempo libre desorganizado registrado por la American Time Use Monitoring Survey. Y había relaciones muy fuertes, muy fuertes. Los años en los que hay más tiempo libre desorganizado son los años en los que se registra más delincuencia. Pero evidentemente, si hay personas en la sala que han hecho análisis de serie temporal, lo que van a decir es que esto no se puede hacer. No podemos hacer este tipo de análisis cuando trabajamos con relaciones con datos temporales porque hay un problema de serialidad temporal, ¿no? Que esta unidad no es independiente de esta otra porque pueden ser años consecutivos. Entonces, lo que se tiene que hacer son modelos que ajusten por esto. En primer lugar, hicimos una relación lineal
controlando por correlación serial, por este hecho de que las unidades no son independientes las unas de las otras, sino que cuando hay un año después del otro es esperable de que estén relacionadas entre ellas. Y evidentemente lo que encontramos es que años con tiempo libre, con más tiempo libre estructurado fuera de casa, son también años en los que incrementa tanto delitos contra la propiedad como delitos violentos. En segundo lugar, quisimos ser un poco más estrictos con nosotros mismos y plantear que esto no debería darse en el mismo año, ¿no? Debería darse en el año posterior, como mínimo. Cuando hay un incremento del tiempo libre, va a incrementar a posteriori la criminalidad. Cuando controlamos por esto, también encontramos relaciones significativas. Y en tercer lugar, añadimos dos variables de control, el Producto Interior Bruto, GDP, y el índice de Gini, que es el índice de desigualdad social, y continuamos encontrando que hay una relación cross-seccional, esta no es una relación causal, pero que hay una relación cross-seccional entre tiempo libre y criminalidad. Pues de nuevo encontramos algo más de apoyo empírico a nuestro modelo teórico que estábamos planteando. Y no sé cómo voy de tiempo, creo que me ha ajustado bastante bien a los 50 minutos. Unas reflexiones finales de lo que yo creo que esto significa para la criminología y también como para mí como investigador. Creo que podemos empezar a defender, y necesitamos mucha más evidencia empírica para poder defenderlo del todo, pero podemos empezar a defender que gran parte de lo que hasta la fecha consideramos efecto directo de las variables criminológicas clásicas, variables criminológicas muy mainstream, como el autocontrol o el control o la influencia por pares en la delincuencia, puede estar mediado por cómo pasamos el tiempo. Y creo que esto es de sentido común, y yo creo que incluso los teóricos que presentaron estas teorías de algún modo tenían que tener esta idea reflejada en sus pensamientos, ¿no? Eh, Podemos comprobar, y esto creo que yo he tratado de hacerlo a nivel empírico bastante serio, que hay una relación entre la asociación con pares, el bajo autocontrol y el bajo control familiar y más actividades de tiempo libre. Esto, por una parte, creo que está bastante claro, y por otro, creo que también hemos podido comprobar que a más actividades de tiempo libre, más criminalidad. Y eso sea tanto a nivel individual como a nivel más agregado, más estructural a lo largo de los años. Eh, y evidentemente pues necesitamos más estudios para poder seguir indagando en ello. Yo tengo un estudio, un artículo ahora en revisión que lleva mucho tiempo en revisión, pero que ojalá en algún momento pues acabe siendo publicado, y a partir de ahí pues empezar a trabajar en la línea esta en el futuro. Y lo siento por haber hablado tantísimo, pero como igual os habéis dado cuenta, soy bastante, como que me gusta bastante el tema y estoy bastante motivado con ello. Y así estaré muy encantado pues, de poder resolver preguntas, y también si tenéis alguna crítica, alguna reflexión, algún aspecto que consideréis que igual no he reflejado suficiente en los trabajos, que me lo digáis, porque quiero continuar trabajando en esta línea. Muchas gracias, y de nuevo gracias por haberme invitado. Hola, buenas. Gracias por la oportunidad. Sí, yo tengo la pregunta, porque me parece un tema muy interesante, ¿verdad? Pero yo tengo la pregunta de si hay alguna propuesta para hacer que este tiempo libre se pueda organizar mejor para evitar mayor índice de criminalidad como lo sugiere. Y bueno, pude notar que en los años de la pandemia naturalmente todo esto disminuía, principalmente porque aunque había mucho tiempo libre, había poca oportunidad de convivencia social. Entonces, pues esa sería mi pregunta de si hay alguna propuesta para enseñar a las personas a organizar mejor su tiempo libre o así. Gracias. Dos muy buenas observaciones. Sí, no, enhorabuena por la pregunta. No, importantísimo. En primer lugar, voy a empezar con la parte más de observación de lo que está pasando a día de hoy, ¿no? Y lo que pasó durante el COVID. Creo que el caso del COVID, que es un experimento natural súper interesante para los criminólogos, porque vimos cambios en la delincuencia muy importantes, también tiene que ver con lo que estamos planteando ahora mismo, ¿no? Y evidentemente lo primero que planteas, y lo que me planteé yo también en su momento, es por qué durante el COVID, cuando bajaba
cuando bajaba tantísimo el tiempo, cuando incrementaba tantísimo el tiempo libre de las personas, no incrementó la delincuencia. Y yo creo que lo que hay que comentar es que no necesariamente no bajó la delincuencia. No necesariamente bajó toda la delincuencia, bajó cierto tipo de delincuencia, pero incrementó otra. Yo me participé en varios estudios que observaron un incremento muy, muy grande de la ciberdelincuencia. Entonces, las personas pasaron más tiempo libre desorganizado en un entorno distinto. Y eso conllevó a un incremento de la delincuencia en los lugares en los que estaban pasando más tiempo libre desorganizado. Si hubieran pasado más tiempo libre desorganizado en las calles, hipotetizamos que hubiera incrementado la delincuencia. También en ciertos barrios de Estados Unidos, barrios bastante desorganizados, hubo un incremento del tiempo libre pasado en las calles porque había muy poco control formal policial en estos barrios. Se cerraron los negocios, pero esto no decreció el número de personas que estaban en las calles en esos momentos. Y en esos barrios incrementó la delincuencia. Entonces yo creo que es una observación muy importante y algo que tengo que continuar reflexionando sobre ello, pero creo que eh, este experimento natural que se dio con el COVID no necesariamente desacredita lo que estamos planteando. Creo que me permite llevarlo a otro ámbito distinto, que es el ámbito de la ciberdelincuencia, por ejemplo. También otro tipo de delincuencia que incrementó durante el COVID es la delincuencia doméstica. ¿Y por qué? Porque estábamos en casa pasando más tiempo libre en casa con las personas que nos rodeaban y esto se reflejó en un incremento de la delincuencia. La otra pregunta, que es la pregunta clave de este estudio, es ¿y qué pasa luego? ¿No? Si podemos comprobar a nivel teórico y a nivel empírico que hay una relación entre tiempo libre y delincuencia, significa esto que tenemos que abolir el tiempo libre, que la gente no tiene derecho ya a estar en las calles pasándoselo bien sin ningún tipo de estructura. Y yo creo que esto es una cuestión con la que tenemos que ser muy cautelosos, con la que tengo que ser muy cauteloso, porque yo personalmente no quiero empezar a hacer recomendaciones de política criminal hasta que tenga un buen peso teórico y un buen peso empírico para poder demostrar que esto se da realmente en la realidad social más allá de los datos. Me gustaría hacer como mínimo 4 o 5 estudios antes de poder hacer recomendaciones. En cualquier sentido, es probable, y esto como tenemos que ser consecuentes con nuestra propia actividad investigadora, que una vez este artículo se publique, haya algún político de algún país que diga esto quiero llevarlo ya a políticas criminales. Más allá de que mi recomendación sea esperemos a que tengamos más apoyo empírico, es probable que haya algún político que quiera empezar a hacer políticas criminales. Creo que estas políticas criminales deberían ser muy focalizadas en barrios muy conflictivos y no focalizarlas en individuos concretos. Invertir en actividades que permitan a los jóvenes a nivel estructural, no jóvenes en concreto, se involucren en más actividades organizadas. Abrir locales de ocio para que los jóvenes aprendan no sé, a involucrarse en la música. Esto depende de cada contexto cultural, ¿no? En España, por ejemplo, para que hagan deporte, para que vayan a la piscina, para que aprendan idiomas prácticamente gratuito, financiado por los ayuntamientos y por el Estado. Como invertir en el tiempo libre, en que en el tiempo libre de los jóvenes se acabe realizando para actividades prosociales en lugar de tiempo libre desorganizado. Pero sí, es una preocupación que probablemente tenga Santiago y que yo también la tengo, que no quiero que nadie lea este artículo y empiece a hacer política criminal individualizada contra jóvenes concretos porque tienen tiempo libre, porque esto no es lo que yo estoy planteando, pero como investigadores tenemos que ser consecuentes de que pueda haber quien lea este libro y quien lea este artículo y quiera llevarlo a la práctica. Y entonces, si hubiera que hacer algún tipo de recomendación práctica en este momento, diría que sí, deberían ser intervenciones muy a nivel agregado, de invertir en barrios que tienen problemas, de que no hay oportunidades para los jóvenes, de que no hay actividades planificadas y ver si esto conlleva una reducción agregada de la delincuencia. Primero, quisiera nada más clarificar para ver si no entendí yo mal. Cuando hiciste el análisis estadístico, como esta especie de análisis de redes,
donde comentabas de que el apoyo social no era un elemento que no tenía algún mecanismo fuerte en comparación con el autocontrol, los controles sociales, supervisión parental. Pudiésemos entonces considerar que a lo mejor el apoyo social pudiese ser más bien un factor fortificador o protector, pero más bien para entornos organizados, y que eso a lo mejor permita que a lo mejor no se desestructure. Sí, muy buena pregunta también. A mí también me sorprendió al principio, pero es que tampoco encontramos que el apoyo social en esta base de datos concreta tenga efecto en la delincuencia. No es que no tenga efectos en el tiempo libre, es que tampoco tiene efecto en la delincuencia en ningún sentido. Eh, y esto no sé a qué se puede deber. Igual tiene que ver con la edad de los jóvenes, ¿no? Pues que la principal fuente de control social a la que están sometidos es la de las familias, porque son chicos muy jóvenes, de entre 14 y 16 años. Igual otros mecanismos de control social, como puede ser, pues, como lo que hablaba Samson y la, ¿no? Como el trabajo, la familia, el matrimonio, en algunos países la iglesia y las creencias religiosas, otros mecanismos de control social importantes, creo que igual empiezan a tener un papel importante a una edad más avanzada, ¿no? Y por eso no observamos ningún tipo de efecto, ni en la delincuencia ni en el tiempo libre, en nuestro caso. Ok, muy bien. Y en virtud de ello, entonces, ¿qué pudiesen o qué se pudiese incluso analizar, por ejemplo, ahora sí en un sentido inverso? Estudiamos cómo el tiempo libre desestructurado pues puede generar o potencializar o incluso correlacionar formas de violencia. Quizá una pregunta al menos que quizá sería en un momento dado analizar también es hasta qué punto el tiempo libre organizado se puede convertir en desestructurado, ¿no? En ese sentido. Y no sé si a lo mejor, ahora sí haciendo una especie de fórmula inversa, de decir si alguno de estos tres elementos individuales estén más fuertes, pudiesen ayudar a predecir incluso fortaleza de un sistema o de una actividad libre, organizada, ¿no? Y que también incluso cómo hacer que, por ejemplo, no sé, si la persona está atendiendo deporte, pues ese deporte no se convierte en una especie de después de subcultura violenta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto incluso estos tres modelos como el autocontrol, control social, asociación diferencial, pudiesen incluso ayudar a entender la noción de desestructura, pero estudiando también cómo es que las estructuras sociales organizadas se mantienen así, en ese sentido. ¿Y qué ocurre cuando aquellas que tenían una buena intención de ser asociaciones organizadas y terminaron desestructurándose e incluso empezó a mostrarse, yo creo que estos mismos resultados? De nuevo, muy buenas reflexiones, muy buenos comentarios. Muchas gracias a todos. Como esto me va a servir también para seguir reflexionando. Sí, es un tema que también me planteé, ¿no? Y sobre todo que lo que es el tiempo libre estructurado en oposición al tiempo libre estructurado es muy dependiente del contexto. En un barrio concreto, y estoy hablando no lo ni de país, a nivel de barrio. En un barrio lo que puede ser una actividad organizada puede ser muy diferente que en lo que puede ser otro barrio distinto, ¿no? Pienso, por ejemplo, aquí en la ciudad de Manchester, el ayuntamiento, no sé si de forma adecuada o no, no lo sé, pero cada vez que hace intervenciones para que los jóvenes tengan actividades que hacer, lo que hace es abrir gimnasios para que los jóvenes se dediquen al boxeo. Este tipo de intervenciones no funcionarían nunca en un barrio como más de más alto nivel económico, por ejemplo, en el que el tiempo libre organizado pues sería tocar el piano o aprender música o aprender idiomas o aprender otras ciencias que no se aprenden en la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que las intervenciones, sí, de nuevo, tengo que ser como muy prudente, si logramos comprobar que esto es una realidad empírica, ¿no? Y nos vemos capacitados para empezar a hacer recomendaciones de política criminal en un futuro.
creo que estas recomendaciones tienen que ser muy dependientes de cada contexto concreto y hacer evaluaciones sobre qué actividades tiempo libre organizadas funcionan mejor para qué tipo de sociedades, qué tipo de contextos, qué tipo de barrios y qué tipo de jóvenes. Y esto creo que esta es la parte en la que el one size fits all no va a funcionar. No hay una como una carta de juego que vaya a funcionar en cualquier contexto. Esto va a depender pues, de hacer estudios concretos en los barrios concretos y ver qué tipo de actividades funcionan mejor y luego evaluarlo. Sí, pero muy, muy buena observación. Por ejemplo, en tu visita que refieres en China, y que de ahí nació toda esta idea, eh, y como hipótesis, obviamente la preguntaría sobre qué hipótesis tendrías, cómo pudiese incluso modificar si estudiáramos a población, por ejemplo, femenina, y pensando, por ejemplo, en problemas como consumo de sustancias o algunas otras actividades que quizá no sean a priori criminales, pero sí sean conductas que puedan atentar contra las propias personas, ya sea de forma individual o colectiva. Pero ¿qué cosas también pudieses a lo mejor hipotetizar sobre a estas variaciones en términos a lo mejor de sexo? Yo creo, y esto es algo que tengo que decir creo, porque no tenemos, no tengo nada más que aportar que lo que yo creo, que es el mismo mecanismo causal. Evidentemente, las actividades delincuenciales de jóvenes varones y jóvenes mujeres son diferentes, esto lo sabemos por los datos de muchas fuentes diferentes. También sabemos que la mayoría de crímenes los cometen varones en el caso de los adolescentes. Pero yo creo que a nivel de mecanismo causal es lo mismo. Contra menos tiempo libre pases en la calle, sin ningún tipo de estructura, menos oportunidades vas a tener para poder consumir sustancias, para poder hacer actividades desviadas de diferente tipo, etcétera. O sea que no hay nada que me haga pensar que el mecanismo causal va a ser diferente dependiendo del sexo de la persona. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, También, cuando se habla del tiempo desestructurado, obviamente se interrelaciona con el aspecto de la oportunidad, y aquí la teoría ambiental tiene mucho que moldear y modificar o potencializar. Pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto el concepto de, bueno, lo que se habla mucho en la criminología ambiental, el concepto de guardianship, el concepto, pero desmenuzándolo en los tres elementos de gestionador, manejador y el guardián propiamente dicho, eh, sería, o bueno, como lo comentabas, desde la parte individual o los factores individuales, sería básicamente que entendiendo lo del tiempo desestructurado, una alternativa en términos abstractos pudiese ser entonces de mejoremos los controladores, o sea, los handlers, en ese sentido, que son los que moldean quizá las oportunidades de atractibilidad que experimenta el perpetrador o la persona que pudiese efectuar violencia, más allá de, por ejemplo, regular espacios, ambientes. Esta noción del tiempo desestructurado estaría un poco incluso más correlacionado a lo mejor con este concepto del controlador, en términos de la criminología ambiental. Y tengo que preguntar, porque es que me acuerdo que sé que hay tres diferentes tipos de Guardian y uno es el Handler. ¿El Handler es el que aplica al target? No. El Handler es el que aplica al agresor, ¿verdad? Ajá. Y el Ajá. Sí, guardián, pues sí, el sí, guardián es el de ¿verdad? la víctima. Y el, Ajá. sí, sí, sí. Ah, sí, bien. Sí, pues entiendo que sí, claro. Sí, sí, especialmente en el caso de los jóvenes, como si consideramos que los padres son los handlers de los jóvenes los que tienen que, que contribuir a una buena utilización del tiempo libre, etcétera, pues evidentemente pueden tener un rol muy importante y esto es lo que parece también que indican los datos. No sé si los otros tipos de guardianes o el guardianship más general del que hablaba Marcus Felson en los artículos iniciales tienen tanto que ver con esto. Yo creo que
Sí. Ya, eso. A ver, una pregunta interesante que también me lleva a hablar de otra cuarta variable dependiente que acabé no incluyendo en el modelo para no hacerlo demasiado complejo, que es la victimización, que es si el tiempo libre no solo contribuye a una mayor propensión de ser agresor, sino también una mayor probabilidad de ser víctima de la delincuencia. Estar más tiempo en la calle, más oportunidades para ser agresor, pero también más oportunidades de ser víctima. Creo que a nivel teórico tiene sentido, hay que evaluarlo a la práctica. Entonces yo creo que sí, como si tomamos el modelo de las actividades cotidianas, ¿no? El tiempo libre afectaría a la parte del agresor y a la parte del target. Eh, no veo tan claro la parte del guardián, pero luego como el subdesarrollo de la criminología mental de los handlers que comentabas, igual por los padres y otros tipos de guardianes, pues sí, ¿no?